Buenas noches para todos. Vamos a ver la clase de la unidad 1 en el día de hoy de la materia de gestión y evaluación de proyectos. Bueno, la unidad 1 que vamos a hacer, vamos a hacer una lectura dirigida y una aprehensión de la temática relacionada con las generalidades de los proyectos. ¿Listo? Lo primero que vamos a ver es los temas sobre factibilidad y viabilidad. ¿Listo? La factibilidad indica si es posible la realización del proyecto desde la evaluación del mismo, es decir, se deja listo el proyecto. Y la viabilidad indica la ejecución misma del proyecto. Bueno, para contextualizar estos temas vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? El siguiente ejemplo, ¿listo? El montaje de taller Confecciones Lolita es factible hasta la evaluación financiera. Es decir, los indicadores dicen que si se genera rentabilidad necesaria en un tiempo determinado a una tasa de rendimiento estipulada. Y la viabilidad corresponde al primer día de operaciones del mencionado taller, es decir, lunes a las 8 de la mañana cuando se abren las puertas del taller al público. ¿Listo? Factibilidad, ¿qué queremos decir? Vamos a hacer todos los estudios, toda la preinversión necesaria para poder determinar si el proyecto que vamos a realizar, el proyecto de inversión, si genera una rentabilidad, unas ganancias, una utilidad necesaria en un cierto tiempo y a una tasa de rendimiento estipulada, ¿sí? Diciendo si se va a ganar tanto porcentaje, tanta es la ganancia en un tiempo determinado para ver si es factible o no es factible, si vamos a ganar o no vamos a ganar plata. Y la viabilidad comienza a decir si el proyecto, cómo es viable, cómo se está manejando, ¿sí? Dice el ejemplo, a partir del lunes a las 8 de la mañana, cuando se abren las puertas del taller al público, comienza desde ese punto a mirar cómo se está manejando, cuál es la viabilidad. ¿Listo? Bueno, seguimos con generalidades de los proyectos. Concepto de proyectos. Existen múltiples conceptos acerca de lo que significa un proyecto, pero la verdad un proyecto es el desarrollo de una idea de manera sistemática y ordenada, con la cual se soluciona una problemática definida, en la cual vamos a recibir un beneficio financiero o social. ¿Listo? Financiero y o social puede ser. Bueno, la elaboración de un proyecto exige un trabajo juicioso de investigación aplicada, que requiere información tanto primaria como secundaria. ¿Sí? Necesita de unas actividades de campo para poder llegar a un acercamiento al objetivo de la investigación para la construcción del proyecto. ¿Listo? Bueno, un proyecto es donde se va a desarrollar una idea, ¿sí? Se le va a dar solución a una problemática definida, ¿sí? De manera sistemática y ordenada. Eso es un proyecto, en la que se va a recibir un beneficio, ¿sí? Un beneficio, sea financiero, sea social. Mi financiero es cuando queremos buscar un lucro, una renta, ¿sí? Unas utilidades. Y un beneficio social es cuando lo que se busca es el beneficio de una comunidad, de un sector. ¿Listo? Seguimos avanzando. Bueno, origen de los proyectos. Todos los proyectos son de inversión, en tanto que requieran un recurso financiero para su ejecución, ¿sí? El origen o carácter de un proyecto puede ser privado o público, es decir, del Estado, pero en ambos casos es necesario hacer un estudio general de las condiciones de factibilidad de dicho proyecto, ¿sí? Se necesita, hay que mirar si el proyecto es de carácter privado o es de carácter público. Y de todas maneras, sea cual sea el carácter, se necesita realizar unos estudios de factibilidad para mirar si es viable o no es viable el proyecto. ¿Listo? Bueno, bueno, seguimos con el ciclo del proyecto. Los estudiosos del proyecto establecen el ciclo del proyecto que se da por las siguientes etapas. Primero, hay una identificación. Es en la cual se identifica, se determina la problemática y la alternativa de solución para ese proyecto. ¿Listo? Vamos a identificar cuál es el problema y cuál es la solución que le vamos a dar al proyecto. ¿Sí? Segundo paso es la formulación. ¿Listo? En esta parte, ¿qué quiere decir? Es el desarrollo en sí del proyecto. Este es el proyecto que vamos a realizar, ¿sí? Que tiene las siguientes unidades. Primero vamos a tener que realizar un estudio de mercado, vamos a realizar un estudio técnico. Bueno, el estudio de mercado tiene que ver con el medio ambiente laboral de la empresa, del producto, del servicio que se está ofreciendo, ¿sí? El estudio técnico vamos a estar relacionado directamente con cómo se está haciendo el producto, ¿sí? Y demás datos de otros productos. Bueno, el estudio organizacional vamos a ver la estructura de la empresa. En el estudio legal vamos a ver toda la parte jurídica, legal, políticas, normas que afectan directamente a la empresa.
Bueno, seguimos con el estudio económico. El estudio económico vamos a evaluar la parte tanto del producto como de la empresa, ¿sí? En cuestiones económicas. Y de ahí se saca una evaluación financiera. ¿Listo? Ya hay un estudio económico, se sacó una evaluación financiera para determinar si es factible o no. ¿Correcto? Bueno, el siguiente paso en el ciclo del proyecto es la evaluación. ¿Sí? Ya se tienen todos los estudios necesarios para determinar si el proyecto es factible o no. Entonces, en la evaluación es la parte del proyecto que estudie la factibilidad del mismo, ¿sí? A partir de los estudios, del estudio económico y financiero y el análisis financiero, y teniendo en cuenta la parte social y ambiental, vamos a determinar en esta parte si es factible o no es factible. ¿Listo? Bueno, el cuarto paso del ciclo del proyecto es la implementación, ¿sí? Es un proceso de creación y montaje del proyecto. ¿Qué hay que tener en cuenta en esta parte? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta la contratación del local, las reparaciones, adecuaciones del mismo, la compra de la maquinaria, contratación de las personas y los trámites legales, la realización de los pagos, la organización de la inauguración de la empresa y todas las demás acciones que se requieran, ¿sí? Por lo tanto, es necesario hacerlo en base a las teorías y fundamentos de la administración, ¿sí? Que es el proceso administrativo. El proceso administrativo está en cuatro pasos. Primero es la planeación. Segundo, organización. Tercero, dirección. Cuarto, control. Primero, planeación. Planeación es poder crear un método en todos los niveles de la organización, tanto institucional, intermedio como operacional. En todos los niveles de la empresa tiene que haber un método creado, ¿correcto? Para poder lograr el objetivo de la empresa. Segundo, estructura. Vamos a ver cómo está estructurada mi empresa, cómo está organizada, cuáles son los cargos, cuáles son las funciones, cuál es el manual de funciones, cuál es el sistema que estamos manejando para poder desarrollar la función que queremos. ¿Listo? El tercer paso del proceso administrativo es la dirección. ¿Listo? La dirección que es, vamos a dirigir los proyectos. Ya vamos a empezar a ser dinámicos en esta parte y vamos a dirigir el proyecto. El, Vamos a dirigir la empresa, ¿sí? Cómo se están desarrollando los procesos que se realizaron en la planeación, el método que se realizó, cómo se está manejando, si se está ejecutando de la manera correcta o no. Y en el control, que es el cuarto paso del proceso administrativo, vamos a hacer una retroalimentación. Ya tenemos el plan, la estructura y la dirección en la cual evaluamos si los procesos se están llevando de la manera que elegimos o no. Y si no se están llevando de la manera que lo elegimos, se hace una retroalimentación corrigiendo la planeación inicial para poder seguir con la empresa y manejarlo de la mejor forma. En caso contrario, que el proceso se esté llevando de manera que la planeación esté bien realizada, entonces simplemente se hace una retroalimentación en esta parte del control y se evalúa cómo se está manejando. Y si se está manejando bien, se va a seguir de la misma manera. Pero hay que realizar esta parte. Esto es preventivo y es de corrección. ¿Listo? Bueno, el siguiente paso del ciclo del proyecto está en la operación. ¿Listo? ¿Qué significa aquí? Involucra la puesta en marcha o inicio del proyecto. ¿Listo? Eso es. Bueno, el proyecto, las etapas del proyecto. El proyecto tiene unas etapas. La primera etapa es la preinversión. ¿Listo? En la que se van a hacer la identificación, la formulación, se van a hacer los estudios de mercado, técnico, organizacional, legal, económico, y se va a hacer la evaluación económica, financiera, ambiental y social. ¿Sí? Aquí hay una inversión. Si se contrata a una persona, es una inversión porque se le va a pagar unos honorarios. Si lo hace usted mismo, la inversión que va a realizar es el tiempo. ¿Sí? Siempre hay una preinversión, ¿ok? Y la inversión, que es la siguiente etapa, ya viene siendo la implementación, ¿sí? La administración, la planeación, organización, dirección y control. Y la operación y el direccionamiento estratégico, ¿sí? En implementación ya entra toda la compra de materiales, insumos, materia prima, maquinaria, ¿sí? Tecnología, el recurso humano, la nómina, ¿sí? Toda esta parte, ¿ok? Para poder generar una renta y un lucro a un determinado tiempo. Bueno, bueno, seguimos con tipología de los proyectos. Los proyectos se pueden clasificar desde diferentes ópticas, reiterando que todos son de inversión, en tanto que siempre van a involucrar una suma de dinero, ¿correcto? Cuando los proyectos son de inversión, cuando se va a gastar una suma de dinero en ese proyecto. ¿Listo?
Bueno, se clasifican como productivos. Productivos es cuando lo que se busca es un montaje de una empresa para comercializar unos bienes o servicios, los cuales a su vez están en el sector económico con el que se interactúe el proyecto, ¿listo? Agropecuarios, cuando se saca el producto de la naturaleza, ¿listo? Industriales, cuando al producto se le hace una transformación, ¿sí? Industriales es el sector secundario del sector económico, ¿listo? Y el sector terciario es el sector de servicios, ¿correcto? En el que se hace una comercialización y se hace un intangible, por decir así, se vende un intangible, ¿correcto? Para contextualizar un poquito esto de los sectores económicos, el sector agropecuario es un sector en el que se saca el recurso de la naturaleza, ¿sí? Ejemplo, vamos a hacerlo así simple, unas sillas universitarias, ¿ok? Hay unas personas que talan los árboles y sacan la madera, ¿listo? Estas personas están en el sector agropecuario, en el sector primario del comercio, ¿listo? Estas personas venden esta madera a una empresa, que es la empresa del sector industrial, ¿sí? Estas personas cogen la madera y la transforman, ¿sí? Eso es la industrialización. La transforman, cogen la madera en listones grandes, la cortan y hacen unos moldes para poder realizar las sillas universitarias. ¿Listo? Las transforman, las lacan, les hacen los huecos para los tornillos y las venden. ¿Ok? Y una empresa del sector terciario es la empresa que compró esta silla, no le está haciendo ningún cambio y la vende. ¿Listo? Esa es una empresa del sector terciario. Compró la silla a 20.000 pesos y la vendió a 100.000 pesos. Ese es un ejemplo de una empresa del sector terciario. ¿Listo? Bueno, la tipología de empresas también están las tipología de proyectos también están los proyectos sociales, ¿sí? En los que se orienta el beneficio hacia unas determinadas comunidades, por lo general a las más vulnerables. Por ejemplo, el montaje de un restaurante infantil en la vereda del Laurel, ¿sí? Suponiendo que en la vereda del Laurel no hay muchos restaurantes infantiles o casi no hay o no hay, entonces el proyecto de inversión sería social con el beneficio social porque va a generar una ganancia social para esa vereda, ¿sí? Se va a construir un restaurante para que los niños, un restaurante infantil, para que los niños no tengan que desplazarse largos tramos o tengan que tomar transportes inseguros para poder alimentarse, ¿sí? Entonces se va a construir un restaurante infantil para que no tengan que transportarse lejos, haya menor inseguridad y el beneficio va a ser para esa comunidad. ¿Listo? Los proyectos también se definen de corto o largo plazo. Simplemente en esta parte indica la duración del proyecto. Cuando es de corto plazo, es un proyecto que es de la duración menor de un año. O cuando es de largo plazo, es cuando la duración del proyecto se va a ejecutar en un tiempo mayor a un año. ¿Correcto? Seguimos con públicos o privados. Esto depende de la fuente de financiación. ¿Listo? Son privados cuando los recursos son totalmente de las personas, por decir así, privados. Los recursos son totalmente privados, ¿sí? El recurso financiero viene de la parte privada, son totalmente ahorros, son totalmente ganancias, utilidades, créditos, ¿sí? Ese es un proyecto privado. Y un proyecto público es cuando los recursos con los que se va a ejecutar ese proyecto vienen del Estado, ¿sí? Y por lo general eh, son de beneficio social, ¿sí? El ejemplo del restaurante infantil o construir una calle para un pueblo o una vereda que no tiene acceso, ¿sí? Le va a generar un beneficio social en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque una carretera le va a generar acceso. Primero, recortan el tiempo de transporte. Segundo, van a poder comercializar todos los productos, ingresarlos como sacarlos para la comercialización en todo el mundo. ¿Listo? Y el último punto de la tipología de proyectos es de infraestructura. Simplemente corresponde a las obras civiles. ¿Listo? Bueno, seguimos con contextualización del proyecto. ¿Listo? Como en todo trabajo de investigación, lo primero que se debe hacer es definir el tema a tratar. ¿Listo? Vamos a investigar sobre el mismo y con el fin de perfilar la idea, con lo cual lo que se hace es analizar si se encuentra información y si es posible elaborar el proyecto. ¿Listo? En la contextualización del proyecto vamos a ver el planteamiento del problema, que es la contextualización, desarrollo y formulación.
También hay que ver la justificación, involucra la contextualización, la exposición de los beneficios del proyecto, ¿sí? En la contextualización del proyecto está con unos objetivos, que son el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Listo? El marco referencial, que están los antecedentes, el marco conceptual, marco jurídico, ambiental y marco político. Y la gestión del proyecto, que se debe hacer un cronograma de actividades y los recursos. ¿Listo? Bueno, vamos a ver qué es el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema se debe identificar el problema separando de la mejor forma las causas y consecuencias del mismo, para que así se pueda establecer las alternativas de solución y posteriormente escoger una para la realización del proyecto. ¿Listo? En este punto vamos a tener en cuenta cuál es el proyecto y cuáles son las consecuencias y las alternativas de solución, y se va a escoger una de esas alternativas para realizar el proyecto. ¿Listo? Se debe tener en cuenta estos cuatro pasos. Primero, se contextualiza el problema desde el ámbito internacional, nacional, regional o local, y se trata de mostrar generalidades del problema a estos niveles. ¿Ok? Se debe mirar cuál es el ámbito en el que el problema está afectando y tenerlo en cuenta, para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Segundo, ya se escogió un ámbito, entonces debe un ámbito que es el internacional, nacional o regional o local, ¿sí? Entonces se debe apoyar con una cifra y unos estudios con las respectivas fuentes de información que sean verídicas y comprobables científicamente, ¿sí? Para que se desarrolle de la mejor forma, que sea lo más real posible, ¿sí? El tercer paso para el planteamiento del problema es: planteadas las generalidades, se explica el problema puntual del proyecto. De igual forma es importante tener en cuenta cifras, nombres, procesos y otros aspectos que permitan plantear con claridad el problema. ¿Listo? Aquí ya vamos a plantear el problema. ¿Listo? Vamos a ver con las cifras, ya tenemos el ámbito y las cifras, lo vamos a plantear, lo vamos a describir. ¿Listo? Y cuarto, se debe formular la pregunta de investigación, la cual va a ser desarrollada con el proyecto mismo. ¿Listo? Bueno, un método importante en el marco de la teoría de proyectos es el que corresponde al marco lógico, el cual emplea el conocido árbol del problema para definirlo de la mejor forma. ¿Listo? El árbol del proyecto, el ejemplo, está aquí en la página 13. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que tienen que mirar es ahí, es el problema, van a mirar las consecuencias del problema, el problema central y las causas del problema. ¿Sí? El problema central es el municipio de Teruel, en el ejemplo que hay aquí en el módulo, dice el problema central es: en el municipio de Teruel no hay agua potable para el uso de sus habitantes. ¿Sí? Este municipio, Teruel, no tiene agua potable. Ese es el problema. Las consecuencias, ¿cuál han sido? Incrementó el 65% el índice de insalubridad. Otra consecuencia es la dificultad para realizar la producción de la industria alimentaria. Y otra consecuencia es aumentó la emigración en un 35%. ¿Listo? Las causas del problema. ¿Por qué se está generando el problema? Poca voluntad gubernamental para gestionar la solución. ¿Listo? Otra causa es que no se dispone de los recursos financieros, y otra causa es que el contratista no cumplió con todo el proyecto. ¿Listo? Bueno, eso es que hay que tenerlo en cuenta para el planteamiento del problema. ¿Ok? Bueno, segundo, justificación. Esta parte del proyecto corresponde a la explicación de las razones por las cuales se realiza el proyecto. Si es por razones sociales, políticas, económicas, jurídicas, académicas o cualquiera sea la razón. ¿Listo? ¿Qué quiere decir aquí? Requiere una contextualización en el marco internacional, nacional, regional o local, y la especificidad del proyecto como tal, soportada con cifras y estudios de alta confiabilidad que conduzcan a justificar el proyecto. ¿Sí? Aquí se va a analizar, se va a justificar el proyecto. ¿Sí? Se van a mirar cuáles son las razones, sea por la que sea la razón, sea social, política, económica, jurídica o académica, o el motivo que sea, y se la va a justificar. ¿Sí? Se va a decir por qué hay que hacer este proyecto, ¿sí? Mirándolo desde el ámbito internacional, nacional, regional o local. ¿Listo? Bueno, los objetivos. Los objetivos son: el primero, hay un objetivo general único, ¿sí? Que dice la esencia de lo que va a ser el proyecto. Y debe comenzar con el verbo en infinitivo. El verbo debe terminar en ar, ir, ¿sí? Construir una carretera para el beneficio de la comunidad, ¿sí? Ese es el objetivo general, ejemplo. El otro ejemplo que nos pone ahí, construir un restaurante infantil en la vereda del Teruel. Ese es el objetivo general.
¿sí? Ese es el ejemplo. Y los objetivos específicos son varios, ¿sí? Son acciones que han de contribuir al logro del objetivo general, ¿sí? Van a ser pasos o las metas que se necesitan para poder cumplir el objetivo general, ¿sí? El paso a paso, metas pequeñas para poder cumplir la meta general que es el objetivo general. ¿Listo? Bueno, el marco referencial. En el marco referencial vamos a tener en cuenta unos puntos, ¿sí? Leamos lo que dice el módulo, ¿sí? El proyecto contiene de manera implícita la condición de la investigación, por lo tanto se debe soportar en un marco teórico que dé un nivel de cientificidad al proyecto. El marco referencial de manera general contiene lo siguiente. Primero, contiene unos antecedentes, ¿sí? Estudios y trabajos realizados anteriormente sobre el tema central del proyecto, ¿sí? Vamos a mirar proyectos, estudios o toda actividad igual o equivalente para poder evaluarla y poder generar el proyecto de la mejor manera, ¿sí? Para eso son los antecedentes. En el marco teórico hace referencia a las teorías y teóricos que han trabajado en el proyecto. Vamos a ver toda la teoría para poder desarrollar de la mejor manera el proyecto, ¿sí? Marco conceptual. En esta parte hay unas definiciones muy puntuales requeridas para la comprensión del proyecto. Claro que profundizando en cada tema del proyecto. ¿Listo? Bueno, en el marco legal incluye leyes, normas, políticas y otros elementos que den cuenta de la parte jurídica con la cual se enmarca el proyecto, ¿sí? Vamos a ver cómo afecta cuáles son las leyes, las normas, las políticas que afectan tanto a mi empresa como al producto o al proyecto que estoy realizando. ¿Listo? Bueno, luego sigue el último paso es gestión y desarrollo del proyecto. ¿Listo? En esta parte se busca decir un poco sobre el desarrollo metodológico que se va a emplear y el procedimiento. ¿Listo? Cuál es el diseño metodológico que se va a emplear y cuál es el procedimiento? ¿Sí? Por lo tanto, incluye primero un diseño metodológico. Indica la metodología empleada, los instrumentos que se van a utilizar, el tipo de investigación y la modalidad de estudio y las otras que se consideren pertinentes. ¿Listo? Vamos a decir qué es lo que vamos a utilizar, cómo lo vamos a utilizar y cuál fue nuestro tipo de investigación. ¿Sí? Luego se debe generar un cronograma de actividades. De manera gráfica se deben mostrar todas las acciones requeridas para la ejecución del proyecto de manera ordenada en el tiempo, ¿sí? Aquí, ¿qué vamos a decir en el cronograma de actividades? Vamos a ver cuáles son las actividades para comenzar el proyecto y desarrollarlo de la mejor manera, ¿sí? Eso debe estar determinado con una gráfica con tiempo. Actividad 1, tantos días. Actividad 2, tantos días o tantas horas, 5 horas, 6 horas, ¿sí? Tantos minutos, como dependiendo del objetivo del proyecto. ¿Listo? De la naturaleza del proyecto. También tiene que ver aquí hay también, se debe tener en cuenta los recursos y los presupuestos. En esta parte, de gestión y desarrollo del proyecto, en recursos y presupuesto se debe incluir lo requerido para hacer el proyecto, como son los recursos físicos, los recursos humanos básicamente, ¿sí? Solo los recursos para la realización del proyecto, no para la puesta en marcha del mismo, puesto que los del proyecto como tal estarán en el estudio técnico del mismo, ¿sí? En esta parte se tiene que mirar los recursos físicos y humanos que vamos a utilizar para poder generar el proyecto, no para desarrollarlo, ¿listo? Porque para desarrollarlo están en el estudio técnico, ¿sí? Listos. Y se debe elaborar una tabla con los valores respectivos, ¿ok? Bueno. En el proyecto, a lo largo del módulo, se va a desarrollar un pequeño proyecto productivo, ¿sí? De manera de ejemplo. Así que las cifras y los datos solo son una aproximación o simulación. Vamos a manejar un proyecto en este módulo y vamos a manejar unas cifras, unos datos, pero van a ser de carácter, van a ser solo aproximaciones o simulaciones. ¿Por qué? Porque no lo vamos a desarrollar el proyecto, ¿sí? Solo vamos a mirar cómo se hace un proyecto de inversión, ¿sí? Cuando ustedes ya realicen un proyecto real, que lo quieran aplicar o que lo vayan a presentar a alguna entidad, debe ser con cifras totalmente científicas y comprobables. ¿Listo? Bueno, por supuesto que cuando se elabora un proyecto se debe hacer más amplio, pero el ejemplo muestra el contexto general de lo que se debe tener en cuenta y los elementos mínimos. ¿Listo?
Bueno, a partir de la página 15 comienza un ejemplo del proyecto del cual ustedes debieron realizar un trabajo. ¿Listo? Ahí está todo, más o menos cómo deben realizarlo y quedo atento para todo lo que necesiten. ¿Correcto? Todos tienen mi número de contacto. La persona que no lo tenga, por favor, me escribe por Moodle. Le aclaro todas las dudas. Algunas personas me han escrito y hemos solucionado el trabajo de la mejor manera. ¿Correcto? Entonces, quedo atento para todo lo que necesiten, asesorías o una explicación de cualquier tema. Yo estoy pendiente. Que pasen buen día y hasta luego.